les dijo: síganme, os haré pescador de hombres. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. De seguidores a pescadores, de pescadores a discípulos. La meta es formar discípulos comprometidos con la palabra de Dios. Radio 760 le invita a escuchar este programa para formar el carácter de Cristo como su discípulo. Bienvenidos a El Aprendiz. Bendiciones, hermanos, es un privilegio nuevamente que el Señor nos conceda venir y reunirnos en este espacio radial para compartir su palabra, para tratar de entender un poco a ese Dios maravilloso que viene a nuestra vida, que se ha revelado a nuestra vida, pero que todo ese conocimiento de Él pues no ha sido trasladado completo a nuestra vida, sino que tenemos que ir, hermano, poco a poco avanzando en el conocimiento de Él, ¿verdad? Yo creo que es algo que seguramente no lo vamos a lograr hacer en esta tierra, pero vamos a seguir conociendo al Señor cada vez más, y mientras más le conozcamos, más vamos a poder amarle, más vamos a poder disponer nuestro corazón y nuestra vida misma para su servicio, para que esté a la disposición de sus planes y de sus propósitos. Pero esto a veces, hermano, es un poco difícil. Es fácil de hablar, pero es difícil de entender, porque cuando usted va a la palabra del Señor, usted se encuentra con grandes siervos de Dios que tuvieron que pasar por muchas situaciones, por muchas pruebas, por dificultades, ¿verdad? Gente que traía un propósito de Dios definido, ¿verdad? Usted puede encontrarse con un Moisés, por ejemplo, que fue alguien que desde el principio fue puesto por Dios, establecido por Dios para que fuera por medio de él que se manifestara el poder de Dios para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de que Moisés desde muy pequeño empezó a cumplir el propósito de Dios, eso no lo libró de tener pruebas de que la aflicción viniera a su vida. El mismo Jacob, hermano, usted se da cuenta que fue un gran patriarca, ¿verdad? Alguien que había heredado la promesa de Dios, alguien que amaba la herencia espiritual, podemos llamar así, ¿verdad? Porque él anhelaba la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Aunque no le pertenecía por nacimiento, porque él había nacido después que su hermano Esaú. Pero a pesar de que amaba, hermano, lo espiritual, también vino a su vida tiempos de angustia, tiempos de aflicción, ¿verdad? Y usted se da cuenta cuando lee la vida de estos siervos de Dios, entre muchos otros, ¿verdad? Que ellos tuvieron que pasar por diversas situaciones difíciles en esta tierra, ¿verdad? A veces, hermano, nosotros nos toca también, ¿verdad? Hoy estamos en nuestro turno, acá estamos, hermano. Déjeme decirle algo, usted no es menos importante que Moisés para Dios, y no es menos importante que Jacob, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, dando testimonio de eso, habló de Juan el Bautista en una ocasión, ¿verdad? Y él dice, de los nacidos de mujer, dice el Señor, refiriéndose a Juan, no hay uno mayor que Juan el Bautista. Él ve las cosas desde un punto de vista, desde una perspectiva distinta a la que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando él dice estas palabras, dice, pero les digo una cosa, el menor en el reino de los cielos mayor es que él, ¿verdad? O sea, ya refiriéndose a esta época, hermano, en la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Esta época en la cual nos tocó que vivir a nosotros. ¿Por qué? No sé. Fíjese que usted va a Hebreos 11 y usted ve aquí hablando acerca de los héroes de la fe. Y cuando usted empieza a leer a aquella gente extraordinaria, hermano, realmente uno se queda maravillado. Yo no sé si a usted le pasa, pero a pesar de que uno muchas veces está leyendo la palabra del Señor, pues ya la ha leído y la vuelve a leer, de cualquier forma le vuelve a impresionar la palabra, ¿verdad? Le vuelve a decir,
Otra vez la palabra le vuelve a hablar y vuelve a encontrar usted cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero fíjese hermano, como en Hebreos 11, cuando usted está leyendo todo eso que se narra extraordinario de aquellos varones que realmente fueron extraordinarios, ¿verdad? Ya en la última parte dice en el verso 34, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Fíjese, mire, todo lo que está hablando aquí es extraordinario, hay gente que es extraordinaria, pero cuando uno va al verso 39, hermano, yo me quedo realmente perplejo cuando leo esto, ¿verdad? Y dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Verso 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Mire, yo realmente me quedo sin palabras, porque yo conozco mi debilidad, yo conozco que soy al hermano barro. Esa es la expresión que se me ocurre decirle, por no decir algo peor, ¿verdad? Porque conocemos, hermano, realmente que nosotros no estamos hechos de un material distinto a estos varones que se narran aquí en la Biblia. Sin embargo, yo miro, hermano, que esta gente fue extraordinaria, hermano. Mire, cuando usted lee la vida de Isaías, usted se da cuenta que este varón tremendo de Dios, hermano, ve una visión, y en la visión el Señor pregunta, ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? Pregunta el Señor, y Isaías se levanta, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíame a mí, con una disposición extraordinaria, ¿verdad? Yo no sé si usted ha leído eso, pero cuando el Señor le da el privilegio que el mismo Isaías buscó, ese ofrecimiento que aquel profeta de Dios tuvo, una de las cosas que le toca a este varón, hermano, es que anduvo desnudo y descalzo durante 2 años, hermano. Mire, yo no sé qué pensaba la gente del profeta, ¿verdad? Pero usted ve un hombre que anda desnudo y descalzo y hablando de Dios, usted dice, saber qué está hablando, ¿verdad? Porque eso de andar desnudo no es de Dios, ¿verdad? Y uno empieza a juzgar de acuerdo a la visión que uno tiene de cómo se debe comportar un siervo de Dios según nosotros, ¿verdad? Pero este hombre, hermano, el Señor le da la instrucción de que tiene que andar desnudo y descalzo, porque Él quería de alguna manera que este varón viviera en carne propia lo que iba a hablar después, aquella profecía que iba a venir después. Mire, eso entre muchas otras cosas, hermano, muchas situaciones que tuvieron que pasar los siervos de Dios, gente que se narra acá de la palabra de Dios. Y sin embargo, hermano, el Señor, ¿por qué? No sé, dispone que aquellos no alcanzaran la promesa porque hacíamos falta a nosotros, y que nosotros, que éramos los postreros, teníamos que entrar primero a heredar las promesas de Dios, las más grandes, las más extraordinarias, aquel mejor pacto que Él había provisto para nuestra vida, nosotros que no teníamos, hermano, pacto, nosotros que no teníamos promesas, nosotros que no nos correspondía más que la condenación eterna. El Señor viene, se revela a nuestra vida, hermano, y nos pone por delante de todos aquellos varones que habían pasado y habían hecho obras extraordinarias, hermano. Entonces, yo me pongo a pensar, hermano, esto es tremendo, pero también me pongo a pensar, hermano, cómo es que nosotros, entendiendo esta situación, tenemos también la responsabilidad delante de Dios de entender que, hermano, que en esta vida a veces nos toca que pasar por valle, a veces nos toca que pasar por tribulación, por situaciones complicadas, y de eso quisiera hablarle en esta hora que el Señor me permite aquí compartirle. Yo quisiera hablarle hoy de las aflicciones del justo.
Y quisiera llevarle, hermano, para ir introduciéndonos en el tema a 1 Pedro capítulo 1. Dice la palabra en el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire cómo es que el Señor nos hace nacer de nuevo, pero cuando nacemos de nuevo, nacemos a una esperanza. Pero no solamente se trata, hermano, de estar ahí esperando a ver cuándo viene la eternidad para salir de la aflicción, ¿verdad? Sino que aquí dice que fuimos hechos por Dios nacer de nuevo para que naciéramos a una esperanza viva. O sea, esta esperanza es algo que se puede saborear desde ya, hermano. Es algo que ya se puede empezar a vivir desde ya. Mire, uno tiene muchas veces que despedir a personas que ha amado, ¿verdad? Irlas a dejar al cementerio. Pero cuando uno ve eso, hermano, uno debe de ir con la convicción, con la certeza de que ese no es un adiós eterno, no es un adiós para siempre, hermano, sino que es un hasta luego, porque nosotros también vamos para allá y vamos a encontrarnos de nuevo, hermano, no solamente con aquellas personas a las que amábamos y que partieron antes que nosotros, sino que también nos vamos a encontrar con el mismo Señor de la gloria que nos dio esta esperanza, que nos dio estas promesas, que nos está dando, hermanos, a nosotros el aliento que necesitamos para seguir, porque eso es lo único, hermano, que hace que esta vida cobre sentido. Yo, hermano, la verdad es que yo no puedo comprender cómo el ser humano puede vivir alejado de esta esperanza divina, cómo el ser humano puede vivir, hermano, sin tener a Dios en su noticia. Yo no lo puedo comprender. No lo entiendo, hermano. ¿A quién vamos nosotros cada vez que tenemos alguna prueba pequeñita o grande, si usted quiere? Lo que hacemos es doblar nuestras rodillas, hermano, y clamarle al Señor. Cuando hay situaciones en la vida que nosotros quisiéramos cambiar y que vemos que es imposible, que quizás nunca en la vida van a cambiar, pero nosotros ya lo entendemos, hermano. Y lo único que nos queda es entender, hermano, que Dios está en el asunto y que Dios tiene el control de aquella situación que nosotros quisiésemos que fuera diferente, pero no lo es. Y entonces lo único que nos queda, hermano, es seguir, hermano, creyendo en nuestro Dios, seguir creyendo que Él tiene el control y el propósito de todas las cosas que vienen a nuestra vida. Entonces viene el apóstol Pedro y sigue diciendo aquí, ¿verdad? Que nos hizo nacer una esperanza de vida mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en el cielo para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mire, todo lo que está diciendo el apóstol acá, realmente nos podríamos detener a analizarlo durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero como no es ese el propósito ver esto, ¿verdad? Sino seguir, hermano, con esta situación que estamos hablando de la aflicción. Nosotros nos damos cuenta cómo aquí, hermano, la aflicción se está anticipando, que la palabra de Dios va a decir que puede ser, hermano, que tengamos que pasar por la aflicción. Yo no quiero venir y garantizarle a usted que la aflicción va a venir a su vida, no es ese mi propósito, ¿verdad? Porque realmente eso suena muy feo, sino lo que sí tenemos que tener la garantía, hermano, es que aunque la aflicción venga, el Señor nos va a tomar de su mano y el Señor nos va a sacar adelante, ¿verdad? Entonces de eso es de lo que nosotros nos podemos aferrar, porque no podemos, hermano, venir y aunque esté pasando usted por un tiempo bueno en su vida, estar esperando con temor a qué horas viene la aflicción, ¿verdad? Porque realmente eso no sería normal, ni saludable, ni mental, ni emocional, ni espiritualmente, ¿verdad? Porque hay personas, hermano, que les está yendo bien y están afligidos. Yo me recuerdo que contaba un siervo de Dios, ¿verdad? De un hombre que vivía todo el tiempo pidiéndole, afligido, llegaba todo el tiempo con este siervo y le decía: mire, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque es que fíjese que
no tengo trabajo y estoy preocupado, estoy pasando muchas penas. Y el pastor oraba por él. Hasta que un día le contó, ¿verdad?, que tenía un buen trabajo. Y entonces empezaba a acercar constantemente con el pastor y seguía con su cara de aflicción, ¿verdad? Y entonces el pastor, un día que lo vio tan preocupado, le fue a preguntar: mira, ay, ¿qué te pasa? ¿Te despidieron del trabajo? No, hermano, me estoy yendo muy bien. ¿Y por qué estás tan afligido? ¿Por qué estás tan estresado? Ay, es que tengo miedo de que me quiten el trabajo. Entonces, mira, hermano, a veces uno no está pasando por pruebas, pero vive como que si estuviera ahí en las pruebas, ¿verdad? A veces uno no está pasando por dificultad, pero tiene la aflicción de que puede ser que la dificultad venga. No, hombre, mire, yo creo que es tiempo, hermano, de que nosotros vivamos cada día, ¿verdad? Como dijo el Señor, ¿verdad? Cada día trae su propio mal, dijo el Señor, ¿verdad? En algunas versiones así se traduce. Entonces lo único que uno tiene que hacer, hermano, es empezar a vivir este día. Hoy esto es lo que tenemos, esto es lo que nos toca que vivir. Y entonces, hermano, aquí tenemos que aferrarnos de la presencia de la mano de Dios y no estar pensando que va a venir algo peor, ¿verdad? No estar pensando que nos pueden suceder cosas malas, ¿verdad? A veces el enemigo, hermano, se vale de situaciones, de experiencias negativas que hemos tenido para estarnos amenazando constantemente, ¿verdad? Pero una de las mayores aflicciones que el ser humano podía tener, que era la muerte. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos, hermano, que el Señor vino a liberar a aquellos que por el temor a la muerte vivían toda la vida sujetos a esclavitud. O sea, mire cómo es el enemigo de astuto, ¿verdad? Porque mete el temor primero para que uno se esclavice al temor y entonces uno ya no tenga la capacidad de vivir fuera de la aflicción. Pero fíjese, vamos a entrar aquí en materia, porque no nos queremos desviar mucho, ¿verdad? Dice que la aflicción, según el diccionario, es angustia, es sufrimiento, es apuros. En Juan 16:33 el Señor habló de esto y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor advierte de la aflicción, que la aflicción viene a la vida del ser humano en este mundo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, la aflicción puede ser que venga a nuestra vida. A veces, hermano, y muchas veces viene la aflicción a nuestra vida con propósitos y causas que están ahí, que son verdaderas, ¿verdad? No nos buscamos nosotros la situación de la aflicción, no nos buscamos nosotros meternos a problemas. Pero en otras ocasiones, hermano, puede ser que seamos nosotros mismos los que estemos metiéndonos constantemente a situaciones problemáticas en la vida, y esas situaciones son las que nos están causando aflicción. Son dos cosas distintas. Una, las diversas pruebas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Son inevitables, vienen y suceden, ¿verdad? Pero hay otras, hermano, que es por la forma en la que nosotros vivimos, tal vez porque no hemos aprendido a vivir adecuadamente, porque no hemos aprendido a hacer lo que nos toca que hacer, ¿verdad? Y entonces eso viene a nuestra vida y nos empieza a causar aflicción. Fíjese que cuando vamos nosotros, para ponerle algunos ejemplos de esto, vamos a hablar primero que no es el caso de todos, ¿verdad? Cuando alguien está pasando por una aflicción que él mismo se buscó, ¿verdad? No, como le digo, no es el caso de todos, ¿verdad? Porque yo no quiero que usted se vaya a enojar conmigo y que vaya a decir: saber ni qué piensa, que es mi culpa por lo que estoy aquí, ¿verdad? No, yo no quiero decir nada de eso, ¿verdad? Hay realmente situaciones que el Señor permite que vengan a nuestra vida, que causan aflicción y que nosotros no tuvimos nada que hacer ahí, ¿verdad? No fue que nosotros nos lo buscamos. Pero es importante, hermano, que nosotros sí busquemos algunas causas que pueden estar causando aflicción, que no son la voluntad de Dios, y que sí puede ser que nos estén afligiendo. Miren, en Génesis capítulo 16 se narra la historia de Ismael, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que como Sara no concebía un hijo, ella tenía su sierva egipcia que se llamaba Agar, y esta mujer fue una mujer que Sara dispuso de ella, ¿verdad? Yo me imagino, hermano, que en aquel entonces así era, ¿verdad? Sara no le fue a preguntar a Agar: mira, Agar, ¿querés tener un hijo mío? Pero te tenés que ir ahí a estar con mi esposo para que quedes embarazada, y entonces aquel hijo que tengas va a ser como que si fuera mío, ¿verdad? Yo no sé si Sara le preguntó, hermano, la Biblia no dice, ¿verdad?
pero seguramente que Sara tenía el derecho de hacer con ella eso, ¿verdad? Entonces ella se lo propone a Abraham. Abraham está de acuerdo y ella manda a su sierva ahí, ¿verdad? Para que esté con su marido. Y entonces queda embarazada, ¿verdad? Y cuando ya nace el muchacho, hermano, dice en el verso 7, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente del camino. Un poquito antes le voy a leer. Al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, su mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sara: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Mire, entonces aquí el verso que yo le estaba leyendo, ¿verdad? Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente del camino de Segur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve tu señora y sométete a su autoridad. Y el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel del Señor le dijo además: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo que se llamará Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Mire, ¿cómo es eso, verdad? Aquella mujer estaba afligida. ¿Pero por qué estaba afligida, hermano? Fíjese que el propósito de Sarai al entregarla con Abraham no era después menospreciarla, ¿verdad? Sino que ella empezó a recibir el menosprecio a causa de que ella primeramente empezó a ver con menosprecio a su señora, ¿verdad? Empezó a sentirse que ella era la jefa, ¿verdad? Y empezó me imagino, rebeldías y su orgullo, ¿verdad? Y esas actitudes que Agar tuvo le estaban causando después conflicto, le estaban causando después una aflicción. Estaba embarazada, pero tenía que salir huyendo, ¿verdad? Tuvo que salir, hermano, desesperada ante la situación que se le había sobrevenido. Pero ¿qué era qué era realmente lo que estaba causando la aflicción? Pues su actitud, hermano. A veces la mala actitud, el orgullo que se tiene, puede ser que nos esté causando, hermano, que estemos siendo menospreciados por los demás. Por eso, hermano, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta, porque mire, aquí el Señor, por su gracia, su misericordia y sus planes, porque seguramente Él tenía planes para Ismael, se le aparece a Agar, ¿verdad? Y le empieza a hablar y le empieza a hacer conciencia: no te vayas de donde yo te quiero tener, regresa. Pero mire, hermano, usted se da cuenta cómo es que aunque la mujer regresó, más adelante, pues según se narra la historia, su actitud no volvió a ser la misma. Ella nunca volvió a tener una actitud dócil con Sara, ¿verdad? Por eso es que usted ve más adelante que Sara la termina sacando de la tienda. Aquí en esta ocasión ella había salido huyendo, pero más adelante es Sara la que la saca, ¿verdad? La que hace que Abraham la eche al desierto, ¿verdad? Y otra vez ella vuelve a sufrir las consecuencias, porque nunca cambió de actitud. Algunas veces, hermano, nosotros tenemos que ver, estamos pasando por aflicción y somos hijos del Señor y tenemos promesas y tenemos muchas situaciones que nos hacen ver, hermano, que somos bendecidos por Dios, pero nuestras actitudes hacen que vivamos aflicciones que no debiéramos de estar viviendo, que no debiéramos de estar pasando. Si aquella mujer hubiera aceptado, hermano, el propósito, su papel en la vida, y hubiera seguido sujeta, como le dice el ángel aquí, ¿verdad? Sujétate a tu señora. Yo creo que la cosa hubiera cambiado, ¿verdad? Tal vez no habría tanto conflicto hoy entre árabes y palestinos y todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Pero como ella siguió viendo con menosprecio a su señora y siguió actuando con orgullo, la situación se volvió... Mire cuántos años llevamos ya y esta situación sigue. El conflicto entre los ismaelitas y los
descendientes de Isaac, ¿verdad? Entonces muchas veces, hermano, nosotros son nuestras propias actitudes las que están causando en nosotros aflicción. Dice, quería llevarle aquí también a otro personaje en la Biblia, hermano, y aparece en Génesis capítulo 31, donde está Jacob. Se está narrando aquí donde Jacob toma a sus hijos, a su esposa y todo, y sale, ¿verdad? De ahí de él. Pero cuando él se enfrenta con su suegro Labán, él empieza a narrar, fíjese, cómo es que han sido los 20 años que él vivió en la casa de Labán, ¿verdad? Dice, estos 20 años yo he estado contigo, tus ovejas y tus cabras, y no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y la noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he pasado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Cuando usted ve esto, hermano, a veces son circunstancias acá que causan aflicción, ¿verdad? Jacob aquí, él estaba convencido que él merecía un mejor salario, ¿verdad? Y seguramente cuando usted va a la palabra y ve a Labán, ¿verdad? Yo he oído muchos siervos hablar acerca de esto y dicen que Labán era figura del diablo, ¿verdad? Pero de alguna manera, hermano, Jacob, al tomar la primogenitura de que era, yo estoy convencido que era de él, ¿verdad? Porque Esaú se la había vendido. Él tiene que salir huyendo, ¿verdad? Y va a parar a la casa de este varón Labán. Se enamora de Raquel y empieza a trabajar por ella, ¿verdad? Y cuando está él ahí, le cambia la primera vez el salario, ya que en lugar de darle a Raquel, le da a Lea, ¿verdad? Y entonces Jacob tiene que cargar con eso, ¿verdad? Trabajar otros 7 años por la mujer que él verdaderamente amaba, ¿verdad? Y aquí vemos, hermano, que aunque realmente no hay una situación aquí que Jacob esté provocando literalmente, ¿verdad? Sí había aflicción en su corazón, sí había angustia en su corazón a causa de la injusticia que estaba viviendo. Una de las cosas que a nosotros nos causa esto, hermano, es cuando estamos siendo tratados injustamente, ¿verdad? La aflicción puede venir a nuestra vida a causa de ser tratado injustamente. Pero Jacob aquí hace lo correcto, hermano. Se pone en las manos del Señor y empieza a pedirle al Señor, hermano, que lo bendiga, ¿verdad? Jacob empieza a pedirle al Señor que Él sea el que haga la justicia. Y entonces el Señor, al ver la aflicción de este varón, empieza a actuar el Señor, ¿verdad? Usted sabe que sobrenaturalmente, el rebaño que le había pertenecido a Labán empieza a pasar a manos de Jacob. Y empieza a venir, hermano, una situación de abundancia y de bendición a la vida de aquel varón, porque había confiado en Dios en medio de esta situación complicada que estaba viviendo, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta, hermano, cómo muchas veces nosotros, al creer que estamos siendo tratados injustamente, empezamos nosotros a sentir aflicción en nuestro corazón. Algunas veces, hermano, nosotros podemos ponerle fin a esto, como al final de cuentas hizo Jacob. Porque mire, Jacob aguantó hasta que él quiso, ¿verdad? Luego de 20 años, hermano, de estar soportando las situaciones y las injusticias que Labán le cometía constantemente, él se cansa, ¿verdad? Y él decide regresarse a la tierra que le pertenecía, donde él había estado viviendo. Entonces él empieza a tomar una acción. Algunas veces, hermano, las situaciones en las que nosotros estamos viviendo, las circunstancias en las cuales nos encontramos, tienen una solución que requieren una acción de nuestra parte.
tienen una solución que requieren que nosotros actuemos, que nosotros nos movamos, que nosotros ya no solamente estemos clamándole al Señor, sino que empecemos nosotros también a tomar una acción basados en la confianza y en la fe de que el Señor sabe que lo que estamos haciendo es justo, que el Señor sabe que lo que estamos haciendo es lo correcto. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que venir y analizar nuestra vida, nuestra situación. ¿Será que hay parte de la aflicción que nosotros estamos viviendo ahí, hermano, que tiene una solución, que requiere una acción de nuestra parte, que requiere que nosotros actuemos de determinada manera? Mire, algunas veces es necesario, hermano, que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra vida. Yo no sé cuántos hacen eso, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que muy pocas veces nosotros nos sentamos a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando que nosotros tengamos tal o cual situación en nuestra vida y que anhelemos nosotros cambiarla? Y en ese momento, hermano, nosotros podamos empezar a analizar qué opciones tenemos. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Y algunas veces, hermano, lo que sucede es que hemos entrado en un estado de acomodamiento. No solamente en el aspecto espiritual, hermano, sino en todos los aspectos de la vida. Quizás, hermano, estemos en algún trabajo, ¿verdad?, donde ya nos estén tratando injustamente y nosotros tengamos temor de salirnos del trabajo, ¿verdad? Y tiene razón, tal vez la situación es complicada y a veces cuesta mucho tomar decisiones, ¿verdad? Pero algunas veces, hermano, luego de ponernos en las manos de Dios, de orar, quizás usted mientras está trabajando puede estar buscando otra opción, ¿verdad? Se me ocurren algunos ejemplos así, no necesariamente quiere decir que esa sea la situación, ¿verdad? Yo no le puedo aconsejar a usted que renuncie a su trabajo y se salga solo así por así, ¿verdad? Sino realmente tiene que pensarlo, ponerse en las manos del Señor, buscar consejo de alguien que pueda enterarse bien de la situación en la que está y empezar a ponerle fin a aquella aflicción que se tiene. Porque mire, hermano, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, refiriéndose incluso, hermano, a las relaciones sentimentales entre esposos, ¿verdad? A libertad nos llamó el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, hermano, que el Señor nos llamó a nosotros a tener una vida en la que podamos ser libres, una vida en la que podamos también, hermano, vivir felices, ¿verdad? Nosotros somos llamados, hermano, a tener una herencia maravillosa de Dios, no solo para la eternidad, sino también para acá, para la tierra, ¿verdad? Algunas veces puede ser, hermano, que la aflicción que nosotros estemos viviendo sea porque nosotros creemos que merecemos más de lo que tenemos. Y en el caso de Jacob, hermano, tal vez sí podía ser cierto, él merecía un poco más de lo que se le estaba pagando, ¿verdad? Pero algunas veces, hermano, es porque nosotros no hemos aprendido a agradecer lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros nos amargamos porque quisiéramos tener tal o cual cosa que no tenemos, ¿verdad? Y entonces vivimos amargados. Pero esa no es la solución, hermano, para la vida, ¿verdad? Si usted quisiera alcanzar algo más, tiene que tal vez pedirle al Señor, trazar objetivos y empezar a tomar acciones que lo lleven a alcanzar determinada situación que usted quiera. Pero no podemos, hermano, nosotros simplemente estar esperando que Dios nos lo envíe, ¿verdad? Entonces, acá, hermano, nosotros tenemos que aprender de alguna manera a ser agradecidos con Dios. Mire, realmente el tiempo nos avanza a nosotros muy, muy rápidamente, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir buscando aquí otros pasajes para dejarle en su corazón lo más que pueda de esto que traía por acá. Fíjese que una de las personas en las que nosotros pensamos cuando pensamos en la aflicción, hermano, necesariamente tiene que ser Job, ¿verdad? Cuando usted va a la vida de Job se da cuenta que era un hombre que lo tenía todo, pero sin embargo llega un tiempo que la aflicción llega a su vida, hermano, con el propósito que Dios tenía de probar la fe de aquel varón, ¿verdad? No es que no hubiera propósito en eso, sino que realmente él tenía realmente que pasar por esta situación, ¿verdad? Pero era algo que el mismo Job no se había buscado, ¿verdad?
Entonces usted va a la vida de este varón en Job capítulo 30, en el verso 27, dice, por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar, me viene al encuentro días de aflicción. Mire cómo se sentía él, ¿verdad? Pero sin embargo, llega un momento en el que el Señor le habla a Job ya al final del libro, ¿verdad? Donde el Señor le habla a Job y lo pone a orar por aquellos que lo habían estado afrentando todo el libro, ¿verdad? Entonces viene el Señor y les habla a estos varones y les dice, ¿verdad?, que vayan y que les pide, que le pidan a Job que los bendiga. Y él tiene que venir y ponerse. Mi hermano, no solo ya estaba él afligido, tenía tantas pérdidas, tenía tanta enfermedad, tenía tanta situación complicada, ¿verdad?, que había venido, y encima tenía que orar por los demás. Mire, a veces, hermano, nosotros no podemos entender esto, hermano. A veces nosotros no podemos entender. Yo sé, yo he pasado por situaciones muy difíciles, hermano, donde uno se siente tan vacío que uno siente que uno no puede darle a los demás, pero ni siquiera una oración, pero ni siquiera una bendición, porque uno siente que uno está para que lo bendigan a uno y no para estar uno bendiciendo a los demás, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor, hermano, que es tan sabio y tan extraordinario en muchas de las cosas que nosotros vemos, manda, hermano, a Job a orar por sus enemigos, hermano, y eran sus amigos, pues, pero habían llegado solo a estarlo acusando, ¿verdad? Y a estarle buscando los motivos por los cuales todo ese mal le había venido a Job, ¿verdad? Entonces cuando él viene y ora por sus amigos y ora por aquellos 3 varones, entonces el Señor le restaura también a él, ¿verdad? Entonces viene a la vida de Job cuando él puede expresar: antes yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mire, cuando usted ve esto, está en el capítulo 42 de Job, usted lo puede leer ahí en su casa tranquilamente, pero una de las cosas que usted puede notar ahí, hermanos, que cuando él hace esta expresión que es tan famosa, ¿verdad? Antes yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él no había sido restaurado todavía. Él todavía estaba pasando por la aflicción. Yo no sé si todavía estaba enfermo, si todavía se tenía que rascar con una teja, no sé. Pero inmediatamente después de que él hace dice esa expresión, entonces el Señor viene y le empieza a decir, ya la Biblia empieza a narrar la restauración de él, ¿verdad? Entonces ya él empieza a recibir la bendición extraordinaria que Dios tenía preparado para él después de la prueba, ¿verdad? Entonces, mire cómo es, hermano, a veces que el interceder por otros nos ayuda a nosotros a salir de la aflicción. A veces, hermano, cuando nosotros estamos pasando por estos procesos de aflicción, lo que hacemos es que nos alejamos del Señor, nos empezamos a alejar de lo que el Señor está proveyendo, de lo que el Señor, del camino del Señor, pues ya no buscamos al Señor. Fíjese que aquí en Job 42 días se lo va a leer mejor: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Mire cuándo fue que lo restauró: cuando él oró por sus amigos. A veces, hermano, nosotros ya no le encontramos mucho propósito a la vida, ¿verdad? Y a veces es entendible, hermano. A veces se tienen que pasar por situaciones tan difíciles, hermano, que uno se siente realmente, como le mencionaba, muy vacío, ¿verdad? Pero este varón, hermano, lo que hace es que empieza a orar por los demás. Y mire, hermano, yo estoy seguro que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que no estamos tan vacíos como para no darle a alguien más la bendición, vamos a empezar a recibir la restauración de Dios en nuestra vida. Mire, puede ser, hermano, que hasta la gana de vivir se nos haya quitado, ¿verdad? Porque, mire, cuando usted va al libro de Job, usted encuentra ahí, hermano, las primeras declaraciones de Job al principio, ¿verdad? Yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él.
Pero cuando usted sigue leyendo todo el libro de Job, usted se encuentra que Job pasa por muchos conflictos emocionales, ¿verdad? Él, en el capítulo 10, por ejemplo, empieza a recordar, ¿verdad? Cuando tenía bendición. Dice, cuando yo me bañaba con leche. Y empieza él a recordar todo lo que había en su vida, ¿verdad? Y empieza él, hermano, a amargarse dentro de su corazón. Usted puede darse cuenta ahí cómo es que él empieza a desear incluso morirse. Empieza a maldecir el día de su nacimiento, hermano. Empieza él a maldecir, al pobre hombre que fue a dar la noticia de que él era varón. Y él empieza a maldecir todo eso que por la situación complicada. No estamos aquí juzgando a Job, hermano. No es esa la intención, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se manifiesta la humanidad de aquel varón? Y muchas veces, hermano, a nosotros mismos nos ha pasado que hay momentos en que la aflicción se vuelve tan grande, que nos agobia de tal manera que nosotros incluso, hermano, tenemos el deseo de hacer lo mismo que hizo Job ahí, ¿verdad? Pero mire cómo es que al finalizar todo este proceso, porque yo pienso, hermano, que todo esto tiene un tiempo, ¿verdad? Pero hay algo que detona ahí el cambio, hay algo que detona ahí que marca la diferencia, y es el hecho de que este varón ora por los otros, ¿verdad? Él saca de su corazón todo esto que está ahí adentro, ¿verdad? A veces, cuando, como le mencionaba, nosotros nos hemos alejado de Dios y vienen situaciones difíciles. El pueblo de Israel lo hizo, ¿verdad? Que se alejó del Señor y vinieron situaciones muy complicadas a su vida. Usted puede ver en Isaías capítulo 30, por ejemplo, en el verso 18 dice: por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra: este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Y profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata y tus imágenes fundidas revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda y les dirás: fuera de aquí. Eso es sacar, hermano, todo aquello que nos estaba estorbando, ¿verdad? Es parte de la liberación que el Señor está haciendo. Entonces Él dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra, y pan del producto de la tierra, y serás rico y abundante. Y aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. También los bueyes y los asnos que labraban la tierra comerán forraje salado que ha sido aventado con pala y con bieldo. Sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes. El día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de los 7 días. El día que el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él ha causado. Mire, el mismo Señor había causado esa herida en el pueblo de Israel. Pero sin embargo, hermano, aunque algunas veces nosotros sabemos que la aflicción vino a nuestra vida porque el Señor la permitió, también usted sabe, hermano, que el Señor tiene un nombre. Es un nombre, es Consolador. Cuando usted ve en Isaías y se profetiza acerca del Señor Jesucristo, se habla de Él como un Consolador, como un admirable consejero, Dios fuerte, ¿verdad? Y dentro de todos los atributos que Él tiene, también es alguien que viene y que puede traer consuelo. Mire, yo sé, hermano, que hay muchos tipos de aflicción, y algo que me motiva a hablar de esto es precisamente porque hoy hay muchas personas, hermano, del pueblo de Dios pasando por situaciones difíciles. Algunos están pasando por pérdidas de parientes cercanos que han partido a la presencia de Dios. Algunos están pasando por enfermedad, algunos están pasando por que han perdido sus empleos porque tal vez no saben el día de mañana si van a tener para poner un pan en la mesa de sus hijos. Mire, es algo bien difícil, hermano, porque
si uno vive solo, ¿verdad? Pues uno dice, aunque sea tortilla con sal, como, ¿verdad? Pero cuando uno tiene la responsabilidad de llevar la comida a la familia, hermano, eso, mire, yo sé que eso es bien complicado, es bien difícil, hermano, cuando uno está pasando por situaciones económicas muy, muy difíciles, muy, muy complicadas. Pero, mire, hermano, yo creo que nosotros tenemos que voltear nuestro corazón, nuestra vista al Señor, ¿verdad? Yo quisiera terminar este tiempo, hermano, hablándole del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a hablar algo acerca de su ministerio que es bien tremendo, y se lo voy a buscar aquí. Dice acá el verso 6: pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz. O sea, es el Dios que de las cosas imposibles hace algo extraordinario, ¿verdad? Era imposible que estas tinieblas de aflicción que usted esté viviendo pudiera resplandecer la luz, pero Dios puede hacer que eso suceda, hermano. Yo no sé cómo, yo no entiendo cómo, pero de esas tinieblas Él puede hacer resplandecer la luz. Dice, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermano? Que hay situaciones complejas, pero el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Podemos estar afligidos, hermano, pero no nos va a dejar el Señor que lleguemos a la desesperación, ¿verdad? A esa situación donde nos sentamos desolados. Hoy quisiera pedirle al Señor, hermano, que el consuelo de Dios, que la sabiduría de Dios, que la luz de lo alto descienda sobre la vida, sobre el corazón de todos aquellos que han escuchado esta palabra, y que no crean, que no se fijen en el vaso, porque realmente el vaso, hermano, es de barro y comete muchos errores. Pero el Dios que habló esta palabra es poderoso y fiel para poder cumplir y sustentar a todos aquellos que estén pasando por momentos difíciles, por momentos de aflicción, por esa constante situación, hermano, que muchas veces se vuelve agobiante, pero que Dios tiene el poder para sacarnos de todo esto y llevarnos nosotros, hermano, algún día a oír esa voz preciosa del Dios Todopoderoso en nuestro oído. Ven, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Le esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y les dijo, síganme, os haré pescador de hombres. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Radio 760 le invita a escuchar la próxima semana este programa para formar el carácter de Cristo como su discípulo. Esto fue El Aprendiz.